¿Qué tal amigos? Hoy le estaré hablando sobre una leyenda de la música estadounidense, apodado como el Rey del Rock, una persona que tuvo en sus tiempos una gran fanaticada y que revitalizó la música con sus bailes llamativos. El día de hoy veremos las últimas horas de Elvis Presley. El 16 de agosto de 1977, la muerte de Elvis Presley de 42 años estremeció el mundo. Miles de seguidores se agolparon en la mansión Graceland en Memphis, Estados Unidos, mientras las líneas telefónicas se colapsaron en la ciudad y las floristerías se quedaron vacías. Muchas emisoras del planeta dedicaron los siguientes días para reproducir nada más que su música. Aunque en cierto modo esperada, era como si nadie diera crédito a la desaparición de esta suerte de hijo predilecto, a quien habían visto convertirse en la primera estrella del rock and roll y uno de los mayores personajes del siglo XX, y desmoronarse. El New York Times tituló brevemente: "Muere Elvis Presley, el cantante de rock, tenía 42 años". Los últimos 4 años de la vida de Elvis, más o menos desde que su divorcio de Priscilla se hizo efectivo en octubre de 1973, habían sido una constante caída libre. Estaba descontrolado, perdido en su propia burbuja. Cuando no se encontraba inmerso en una de sus grandes giras o derrochando dinero en joyas y coches para sus amigos, se quedaba encerrado en su habitación durmiendo o leyendo libros de numerología y espiritualidad. Vivía rodeado de un séquito de familiares, colegas, guardaespaldas y asistentes, muchos de los cuales formaban parte de la Memphis Mafia, entre los que había celos y rencillas por acaparar su atención y regalos. Las ventas de sus discos habían descendido alarmantemente. Cuando su implacable manager, el coronel Tom Parker, conseguía meterlo en un estudio, era fácil que al cabo de 1 o 2 días se diera una escapada. Para cumplir sus obligaciones con su discográfica, en 1974 llegó a publicarse un incongruente disco con fragmentos de las charlas que soltaba en los conciertos. Parker lo sacaba de gira incesantemente y varias veces al año lo recaló en el Hotel Hilton de Las Vegas para actuar durante 10 o 15 días en 2 países diarios. Las millonarias deudas de juego del coronel en el casino de dicho hotel se contaban entre las razones. A Elvis también empezaba a faltarle liquidez, había tenido que hipotecar Graceland, los conciertos eran cada vez más penosos. Las críticas feroces se debatían entre la pena y la rabia. Escribían que estaba gordo, adormecido, ido, que no vocalizaba, que tartamudeaba, que olvidaba las letras de las canciones o simplemente las cambiaba de modo grotesco. Elvis tenía comportamientos erráticos. Por ejemplo, hacía una exhibición de karate en mitad del show que iniciaba con una guerra de pistolas de agua con sus coristas. Efectivamente tenía sobrepeso. Ese era uno de sus problemas de salud. En los últimos tiempos había empeorado sus problemas intestinales, su hipertensión y padecía de principio de glaucoma, sin mencionar que le habían detectado el hígado graso, esto solo por mencionar algunos de sus males físicos. Sus altibajos emocionales eran desconcertantes. Para combatirlos y para poder conciliar el sueño, tomaba grandes cantidades de sedantes, analgésicos y estimulantes. Su biógrafo, Peter, sugiere que esos cócteles habían inflamado su intestino y, por tanto, agravaba su estreñimiento crónico, razón por la que había sido hospitalizado en varias ocasiones por sobredosis. El 15 de agosto, Elvis Presley se levantó de la cama a las 4 de la tarde. En la casa estaba su hija Lisa, de 9 años, quien había llegado el 31 de julio para pasar 2 semanas. A las 11 de la noche, Ginger, su última novia de 20 años, y algunos de los chicos acompañaron a Elvis a una cita con el dentista, el Dr. Lester Hoffman. Presley funcionaba con los horarios vueltos al revés. Hoffman le realizó una pequeña limpieza bucal y le empastó un par de pequeñas caries y al final regresaron a medianoche a Graceland. Ya en su dormitorio hizo un intento más por convencer a Ginger de que se sumara a la gira que debía comenzar al día siguiente, pero ella se negó. A las 2 telefonió a su médico de confianza, el Dr. Nick, como Elvis lo llamaba, quejándose de que uno de los empastes le dolía.
A las 4 de la madrugada, levantó a sus dos amigos de la cama porque quería jugar al frontón, a pesar de que lloviznaba. Luego tocó un poco de piano, sin embargo poco después llegó el recadero con 3 bolsas de medicamento, bolsa que incluía amplio surtido de depresivos y placebos que normalmente permitían a Elvis dormir varias horas seguidas. A las 8 se levantó de la cama y dijo a Ginger: «Me voy al baño a leer». Y ella respondió: «Ok, pero no te quedes dormido». Hacia las 2 de la tarde, Ginger se despertó e hizo una llamada rutinaria a su madre. Cuando ésta le preguntó por Elvis, Ginger se dio cuenta de que él debía seguir en el cuarto del baño, lo que no era normal porque habían transcurrido horas cuando ella se levantó. Preocupada, entró y se encontró a Elvis tumbado en el suelo con los pantalones de pijama dorados bajados hasta los tobillos y el rostro enterrado en un charco de vómito sobre la alfombra. El guardaespaldas fue el primero que acudió a la llamada de auxilio de Ginger e intentó reanimarlo sin éxito. Cuando llegaron los enfermeros, habían 7 u 8 personas histéricas alrededor del cuerpo y a su padre y a su hija llorando. El Dr. Nick fue investigado por un tribunal médico por sospechas de sobreprescripción y se descubrió que solo a lo largo de 1977 había recetado 10.000 dosis de medicamentos a nombre de Elvis Presley. Tras un tumultuoso traslado en ambulancia al hospital, los médicos de urgencia certificaron el fallecimiento. Sobre las causas de la muerte de Elvis, mucho se ha especulado, entre otras razones porque ya desde ese mismo 16 de agosto las informaciones fueron difusas y contradictorias. Para complicar las cosas, los amigos de Elvis, que desde hace tiempo tenían un plan para llevarlo a casa de forma clandestina si sufría una sobredosis fatal estando en gira, pensaron que dada esta circunstancia lo mejor era limpiar a conciencia el dormitorio y el baño. Cuando llegó el investigador médico, parecía que allí no había pasado nada. No obstante, encontró 2 jeringas usadas en el dormitorio. El informe médico encontró que, pese a que el corazón no había fallado, lo tenía dilatado, el hígado estaba dañado y el intestino grueso presentaba obturación por materia fecal. Era probable que hubiera muerto mientras hacía fuerza en el retrete y no se descartó un shock anafiláctico debido a la codeína suministrada por el dentista, a la cual Presley tenía una leve alergia. El informe de laboratorio encontró 14 medicamentos distintos en el cuerpo de Elvis, 10 de ellos en cantidades importantes. En octubre se reabrió el informe y el Dr. Francisco insistió en la teoría del fallo cardíaco por hipertensión, asegurando que ninguna de las drogas había contribuido. Y hasta aquí, amigos, las últimas horas del rey eterno del rock and roll. Si te gustó, déjanos tu like y tu opinión en los comentarios.